Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camila y este es un nuevo video. Y pues el día de hoy vamos a seguir leyendo este libro que se llama Juárez el Republicano, de Josefina Zoraida Vázquez. Ya vamos en una siguiente página. Vamos en la página 25 y en el capítulo que se llama Un país en busca de un sistema de gobierno. Suscríbete al canal y pues comenta qué te parece el video. Un país en busca de un sistema de gobierno. El coronel realista Agustín de Iturbide había aprovechado el malestar que invadía a la Nueva España por el pronunciamiento español para restaurar la Constitución de 1812 en el Imperio, para consumar la independencia sin derramamiento de sangre. Después de apalabrar a jefes importantes del ejército y de la sociedad, logró convencer al jefe insurgente suriano, don Vicente Guerrero, a sumarse a su ejército con la jura del plan redactado por Iturbide. El 24 de febrero de 1821, en Iguala se proclamaba el plan que recogía los anhelos de la mayoría de los americanos: igualdad, religión e independencia, al que se agregó la unidad, para atraer a los peninsulares residentes en una Nueva España, tan temerosos de la independencia como la población novohispana estaba harta del desorden y desilusionada del rey. El movimiento se extendió rápidamente por todo el territorio y el plan fue jurado por insurgentes y realistas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Así, al llegar Juan O'Donoghue, el último jefe político español, la independencia era un hecho. Don Juan se dio cuenta de que la separación era irreversible y decidió reconocer la independencia en los tratados de Córdoba, firmados con Iturbide, creyendo que al garantizarse que el trono del flamante imperio mexicano se ofrecería un miembro de la casa reinante, se preservaría la liga de este con metrópoli. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide, Guerrero y O'Donoghue encabezaron los festejos que celebraban la fundación del Imperio Mexicano, en medio de un desbordante optimismo que parecía olvidar las condiciones deplorables con que se estrenaba. En primer lugar, lo constituía una sociedad multinacional que hablaba más de 100 lenguas y dialectos, que además carecía de experiencia política. La regencia que se estableció desaprovechó la oportunidad de cambiar la estructura general y establecer nuevas instituciones y se limitó a sustituir al gobierno, pero las viejas instituciones se habían desorganizado por la guerra y el flamante imperio carecía de recursos para pagar los salarios de la burocracia y un enorme ejército, un estreno que anunciaba problemas. Gracias a la buena voluntad que privó en los primeros meses, lograron llevarse a cabo las elecciones, y el Congreso Constituyente se inauguró el 24 de febrero de 1822. Apenas inaugurado, empezaron a surgir confrontaciones, dados los intereses antagónicos que dividían a la nación. La situación era delicada. Se hizo crítica al llegar la noticia de que las Cortes españolas y el rey habían rechazado los tratados de Córdoba, lo que amenazaba a la nueva nación con el fantasma de una reconquista y dificultaba obtener el reconocimiento de potencias europeas. El rechazo de los tratados de Córdoba y la imposibilidad de coronar un Borbón le abrían el camino a don Agustín de llegar al trono, pues su popularidad era indudable. El imperio no resistió las pruebas. Todos colaboraron para enterrarlo: masones, insurgentes y realistas, borbonistas y republicanos, y las élites provincianas aliadas a las diputaciones provinciales y ayuntamientos creados por la Constitución de 1812. Mas con su fracaso, el país pareció dirigirse a la fragmentación del territorio en muchos pequeños y débiles estados.
Algunas de las viejas provincias, entre ellas Guadalajara, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca, aprovecharon el evento para declararse estados libres y soberanos, y desconocieron al Congreso y al Supremo Poder Ejecutivo que aquel había nombrado. Hubo un número de ciudadanos de las provincias y los oficiales del ejército exigían un nuevo Congreso para elegir el sistema de gobierno. El regionalismo hizo que aparecieran el movimiento federalista, que deseaban un nuevo pacto político que garantizara su autonomía. Para impedir la fragmentación del territorio, poder imponer su autoridad y someter las provincias, el Supremo Poder Ejecutivo tuvo que movilizar tropas, aunque sin él, el intento de llegar a un enfrentamiento, pues solo pretendía negociar con un convenio desde una base de poder. Durante casi 3 meses, el viejo Congreso, que se negaba a convocar uno nuevo, se vio forzado a hacerlo, y en noviembre de 1823 se inauguraba el Congreso Constituyente. Después de 11 meses de debates, lograron redactar la Constitución de 1824 y promulgarla el 4 de octubre de 1824, al tiempo que le juraba el primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria. La Constitución declaró a la nación constituida como Estados Unidos Mexicanos, con un sistema republicano representativo y federal. Aunque la Constitución de Estados Unidos de América sirvió de inspiración a los constituyentes, no dejó de seguir en muchos aspectos a la de 1812. Muchos consideraron a la Constitución de 1824 una copia de la de los Estados Unidos, pero la mexicana resultó ser más radical por el peso del regionalismo, que, desconfiado de la Ciudad de México, estableció la soberanía de los estados y limitó el poder del gobierno federal, que resultó muy débil al haberle arrebatado el poder fiscal sobre los ciudadanos. De esta manera, para sostenerle quedaron las aduanas y un contingente que debían entregarle a los estados, de acuerdo a su población y riqueza, pero que casi ninguno entregó con regularidad. No es extraño que el gobierno federal se endeudara con el exterior en el primer año de funcionamiento y a partir de 1826 empezara a recurrir a préstamos usurarios. Quedaron pronto cautivo de los prestamistas, que le impusieron condiciones verdaderamente exageradas. Pese a que se debilitó el gobierno federal, la Constitución le atribuyó enormes responsabilidades: pagar la deuda heredada, la defensa del enorme territorio, la pacificación del país, negociar el reconocimiento internacional y un concordato con el Vaticano. Tanto en el gobierno federal como en los estatales, el poder supremo fue el legislativo. La debilidad externa del Ejecutivo haría que Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna solo pudieran gobernar con poderes extraordinarios. Por eso fue que el Congreso, el que invadió las competencias del Poder Judicial y ejerció facultades que no le concedían la Constitución, tanto que en 1829 declaró presidente a Vicente Guerrero y un año más tarde lo declaró imposibilitado para gobernar. En 1833 aprobó la ley del caso, que desterraba a los ciudadanos sospechosos de oponerse a las reformas que proyectaba. La imprecisión constitucional, al definir las competencias de los gobiernos federales y estatales, generó graves problemas en su funcionamiento. Las constituciones estatales centralizaron el poder y restringieron el número y facultades de los ayuntamientos, lo que provocó tensiones y explica que en el año de 1835 se inclinaran por el centralismo, pues preferirían depender del gobierno federal y no de los estados, con la idea de que el sistema federal no era a propósito para hacer la felicidad de los mexicanos. El ayuntamiento de Orizaba pidió en 1835 una forma de gobierno más analógica a sus necesidades, exigencias y costumbres. Otro problema incidió en el cambio del gobierno, el de las milicias cívicas de los estados. Las milicias se habían establecido para vigilar el orden local y contribuir a la defensa nacional,
pero en varios estados se interpretaron como órganos que debían preservar su soberanía ante el gobierno federal. Esa situación provocó muchas tensiones y cuando el Congreso Federal decretó su reducción en 1835, el gobierno de Zacatecas se negó a aplicarlo. Las imprecisiones constitucionales también habían generado problemas, entre ellas las facultades correspondientes al gobierno federal y a los de los estados en las relaciones con la Iglesia. Un artículo autorizaba al Ejecutivo celebrar concordatos con la Silla Apostólica, con el consentimiento del Consejo del Gobierno, del Senado y de la Suprema Corte, y otro reservaba claramente al Congreso de la facultad de arreglar el ejercicio del patronato en toda la Federación, ante el principio de que todo lo que la Constitución de 1824 no reservara a la Federación le correspondían a los estados. Varias constitucionales estatales atribuyeron al gobernador o al legislativo estatal el ejercicio del patronato, es decir, la facultad de intervenir en el nombramiento de las dignidades de la Iglesia, además del derecho de anejar bienes al clero. Al iniciarse la década de 1830, el Estado de México, Michoacán y Veracruz, escasos de recursos, procedieron a vender propiedades de la Iglesia, provocando un pronunciamiento militar, además de hacer estallar un descontento popular. En 1824, el país estaba consciente de que sus tareas prioritarias eran la obtención de recursos para aliviar las necesidades del gobierno y de lograr el reconocimiento de Gran Bretaña, que por su poder y su riqueza eran capaz de neutralizar a España, y amenazaba al país con una reconquista, y parecía contar con el apoyo de Santa Alianza. Urgía también expulsar a las fuerzas españolas que hasta 1825 mantuvieron la ocupación de San Juan de Ulúa, estorbando el comercio del puerto de Veracruz. El afán del especulador de los banqueros británicos hizo posible que en 1824 le otorgaran al gobierno 2 préstamos. Aunque las condiciones fueron pésimas, permitieron que funcionara el gobierno de Guadalupe Victoria y que lograra expulsarse a los españoles de San Juan de Ulúa. Por desgracia, el gobierno no pudo pagar los intereses, lo que convirtió a la deuda en la pesadilla de los gobiernos del siglo XIX. Un año más tarde, en 1825, Gran Bretaña reconoció la independencia de México y firmó un tratado ventajoso para el país. Esto permitió que llegaran al país una avalancha de inversionistas interesados en las minas que yacían inundadas por el abandono durante la Guerra de Independencia, lo que significó una inyección de recursos para la economía. Pero la inestabilidad fue constante. La Constitución de 1824 concedía amplio voto, pero este se convirtió en botín de los demagogos, que manipularon a los grupos populares, cuya ignorancia les impedía comprender la importancia y la responsabilidad de emitir un voto en las elecciones. Este mecanismo favoreció a grupos masónicos organizados, dejando a las masas populares marginadas de una verdadera participación política, de manera que para exigir solución a sus demandas recurrieron a rebeliones periódicas. La pobreza del erario público imposibilitó el debido funcionamiento del gobierno y provocó tensiones en los gobiernos estatales y el federal, pues la mayoría de los estados dejó de pagar su aportación constitucional para su sostenimiento. Por otra parte, el cambio de gobierno, las aspiraciones del poder y las diferencias ideológicas produjeron divisiones internas en casi todos los estados, lo que frenó su desarrollo. Uno de los que logró prosperar fue Zacatecas. El gobierno federal languideció dadas sus limitaciones fiscales. La deuda y bancarrota que arrastraba hicieron que no pagara puntualmente los intereses de la deuda y el salario de la burocracia y ejército, además de que no pudo comprar lo necesario para una adecuada defensa del territorio. Justo Sierra reclararía las consecuencias de esta escasez de fondos como causa de una constante inestabilidad, recordando el dicho popular de «cuando los sueldos se pagan, las revoluciones se pagan». Por supuesto que muchas de estas rebeliones las causaba también las
ambiciones personales de los jefes del ejército, que bajo el pretexto de expresar la voluntad de la nación se pronunciaban para asaltar el poder. No obstante, ni los fracasos ni la inestabilidad anuló la fe de los políticos mexicanos de las constituciones. Como hombres típicos del siglo XIX, estaban convencidos de que una constitución adecuada era capaz de resolver automáticamente los problemas de la nación. Por eso, esperanzados y jubilosos, juraron la Constitución de 1824, y cuando fracasó, también lo hicieron con las 7 leyes de 1837. En realidad, la bancarrota hacendaria y las amenazas exteriores no eran fáciles de resolver. El faccionalismo que dividió a diputados y senadores en el Congreso, en parte por su inexperiencia política, obstaculizaba el funcionamiento de gobierno. Pero lo más grave fue en 1829. También hizo fracasar la legitimidad de la primera sucesión presidencial. Los partidarios de General Guerrero no aceptaron la victoria de Manuel Gómez Pedraza y se pronunciaron contra el resultado de las elecciones, lo que teñiría la ilegitimidad a todos los gobiernos hasta 1836. La situación de la economía, el contraste social y la injusta repartición de la riqueza hicieron fracasar todas las formas de gobierno, federalismo, centralismo y también la dictadura. Esto hizo que un gobierno cada vez fuera más débil, fuera incapaz de defender la soberanía nacional. Esto fue grave, pues las dimensiones de su territorio, las de su mercado y su producción de plata tan necesaria para el comercio internacional y el pago de las guerras convirtieron a México en el país más amenazado del continente. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero y les haya gustado. Me tardé un poco en subirlo, la verdad, pero estaba yo terminando unas cosas de la escuela. Pero recuerden suscribirse al canal, me ayudarían mucho, se los agradecería muchísimo. Síganme en mis redes sociales y esperen el siguiente video, que espero y sea pronto. Nos vemos.